Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista meridiana. Como siempre, un verdadero placer compartir con ustedes a través de este espacio. Hoy nos complace presentarles a un apreciado invitado. Se trata del secretario de Prevención y Atención de Emergencias de Miranda y director general de Protección Civil del Estado, Víctor Lira, a quien damos la más cordial bienvenida hoy de manera muy particular porque se está desarrollando a lo largo y ancho del país un simulacro precisamente para que las personas tengan algunas herramientas ante cualquier posibilidad de sismo o de evento de gran magnitud negativo que pueda generarse en nuestro país, dadas las condiciones precisamente geográficas de nuestra patria. Bienvenido, Víctor, como siempre un verdadero placer poder conversar contigo. Sí, Darcy, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación para poder informar sobre este importante evento que se está desarrollando en todo el país y que hemos asumido también aquí en el estado Miranda como parte de la política que llevamos adelante de desarrollar cultura preventiva en todas nuestras comunidades a fin de preparar a la población para que se conduzca de manera adecuada ante eventos adversos, en este caso ante sismos o terremotos. Me gustaría, Víctor, que nos comentes primero por qué pues tiene el estado esta iniciativa y en qué consiste. Sí, bueno, es una iniciativa primero del Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil, ente adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del cual dependen todas las protecciones civiles a nivel nacional. Igualmente dependen los bomberos. Este viceministerio tuvo la iniciativa a través de un tratado que hay firmado, un convenio a través de la UNASUR, en donde la mayoría de los países se han comprometido en desarrollar actividades de preparación de las comunidades para poder actuar adecuadamente ante desastres socionaturales o ante desastres tecnológicos. En este caso se está simulando el día de hoy, 29 de julio, el sismo ocurrido en el año 67 en Caracas, de manera de que se está manejando un epicentro muy cercano a la ciudad de Caracas con una magnitud de 6.5 de grado en Richter aproximadamente, y se están manejando diferentes escenarios en todo el país. En el caso de Miranda, nosotros nos organizamos a través de las protecciones civiles de los 21 municipios, las protecciones civiles municipales, los grupos voluntarios de rescate que hacen vida en nuestro estado, que son especialistas en rescate y salvamento, y estamos el día de hoy trabajando con 74 instalaciones, entre las cuales podemos nombrar centros educativos, escuelas, liceos, estamos hablando de universidades, también estamos hablando de desalojos de algunas empresas y de instalaciones gubernamentales como alcaldías. Destaca, por ejemplo, acá en los Altos Mirandinos, que la Protección Civil del municipio Carrizal realizó en primeras horas de la mañana el desalojo preventivo de Pastas Capri, de sus instalaciones, de manera de que sus trabajadores supieran cómo actuar ante estas situaciones. Es decir, Víctor, que este simulacro se hace de manera puntual en algunos lugares, no es la generalidad ni todos los colegios, sino algunos en cada uno de los municipios. Sí, porque llevan una preparación previa, llevan una charla, un taller que se da previamente de cómo deben actuar, cuál es la conducta a asumir, hacia dónde deben dirigirse. Pretendemos ir sembrando esa semillita de interés y de inquietud en toda la población del estado Miranda para que a través de los diferentes consejos comunales hagan solicitudes a las protecciones civiles municipales, el caso de los Altos Mirandinos, a la Protección Civil del municipio de Los Alias, de Carrizal, de Guaycaipuro e incluso a la del estado que tiene su sede acá en Montaña Alta, en Carrizal, para que nosotros de forma gratuita nos aboquemos de ir a sus comunidades y les dictemos estas charlas, estos talleres de qué hacer ante un sismo, ante un terremoto. Que se convierta en una política de prevención del Estado en todo caso, ¿no? Sí, así es, asumir esa política que tienen los países desarrollados en el mundo de preparar
a su población, preparar incluso a sus niños de primeras, muy cortas edades, de cuál es esa actitud a asumir, cómo deben reaccionar ante un sismo, ante un terremoto. Hay que recordar que Venezuela es un país sísmico y que nosotros debemos prepararnos a tal efecto. Hemos tenido en nuestra historia sismos que han generado daños a instalaciones, que han generado muertes, por lo tanto eso nos obliga a preparar a toda la población para actuar adecuadamente. Y precisamente unos datos muy interesantes que nos coloca aquí nuestra productora, y en virtud de ello me gustaría conocer la importancia que ustedes como autoridades específicamente de Miranda le dan a estas actividades y futuras que se puedan coordinar, tomando en consideración que de 1530 al 2016 en Venezuela se han registrado unos 394 eventos sísmicos. En Caracas, de acuerdo a estas cifras, cada 100 años se produce un sismo importante. Por ejemplo, en 1741, 1787, 1812, 1778, 1900 y el último, que fue en 1967, que es el que más se recuerda porque obviamente fue registrado a través ya de cámaras, etcétera, y hay videos inclusive de todo lo que sucedió en este momento. Pero ese precisamente sismo de 1967, que es el que ustedes están tomando como, digamos, una medida, ¿no?, para hacer estas prácticas que están haciendo el día de hoy, que fue de 6.5 a 6.7 de intensidad. Ahora, ¿cuál es la política que tú consideras que se debe tomar en cuenta, aparte de hacer obviamente estos simulacros de emergencia, tomando en consideración lo que tú estás diciendo y lo que se evidencia por estas cifras que estamos informando, que Venezuela está sobre una falla geológica, que de alguna manera somos vulnerables a cualquier movimiento sísmico? ¿Tú crees que estemos preparados para un evento en este momento? Mira, ningún país del mundo está preparado para un evento desastroso. Lo que hacemos es tener varios escenarios de posibles daños y ir preparándonos medianamente, tanto en el recurso humano como en los recursos materiales, para atender la mayor cantidad de personas afectadas. En el caso de Venezuela, nosotros tenemos un valioso recurso humano, tenemos una gran cantidad de rescatistas entre funcionarios y voluntarios que han ido preparándose en diferentes partes del mundo, en diferentes países, han ido a recibir cursos de rescate en los Estados Unidos, en Costa Rica, han ido incluso a España a realizar inducción sobre manejo de emergencia, y tenemos ciertos recursos materiales que nos pudieran garantizar la atención de algunos lugares. Pero hay que recordar que cuando ocurre un evento de gran envergadura, no vamos a ser suficientes para estar en todos los sitios al mismo momento. De aquí que cobre gran importancia de que las comunidades se preparen, y de allí de como política de prevención nosotros estamos tratando de desarrollar lo que mencionamos o denominamos los comités de atención de emergencia locales, los CAEL, mismos vecinos organizados, preparados, que realizan incluso la evaluación de riesgo de su entorno, de su comunidad, estableciendo las debilidades y la fortaleza, para que en el momento de la emergencia de gran envergadura, y así no tengan la presencia de los organismos competentes como son bomberos y la protección civil, esos mismos vecinos puedan autoauxiliarse, puedan autoprotegerse al conocer su entorno, conocer cuáles son los sitios seguros, haber establecido cuáles son las vías de evacuación, hacia dónde debemos dirigirnos, haber hecho evaluación incluso de cuáles son los adultos mayores en su comunidad, personas con ciertos impedimentos físicos, con algunas condiciones especiales que hay que prestarle atención especial a la hora de evacuar un lugar. Todo eso lo conoce la comunidad a través de estos comités, los mismos vecinos, quienes van a autoauxiliarse y van a ayudarse hasta tanto se pueda contar con la presencia de la protección civil o del cuerpo de bomberos. Víctor, me parece supremamente interesante esta conformación de estos grupos de ciudadanos, lo que obviamente nos lleva a la importancia que tiene la participación, que es uno precisamente de los puntos álgidos en muchas comunidades, ya que en algunos casos se ve quizás un poquito de abstracción a la hora de participar. ¿Cómo has percibido para formar parte de estos comités a los ciudadanos específicamente de Miranda?
Sí, fíjate, muchas veces los vecinos son apáticos a este tipo de situación. Hay que recordar que el venezolano piensa que eso le puede ocurrir a cualquier otro menos a nosotros. Y de allí de que se realicen este tipo de simulacros de envergadura como para hacer un llamado de atención a la población y voltee su mirada hacia este tipo de eventos. Fíjate, nada más en Miranda hoy involucramos alrededor de 29.000 personas en todo el estado movilizadas en torno a este simulacro. Regiones se hizo Barlovento, Valles del Tuy, Guarenas Guatire. Sí, tenemos 74, como te decía, 74 instalaciones distribuidas en todo el estado Miranda. Estuvimos muy atentos trabajando. Mira, se dieron, por ejemplo, hacia Valles del Tuy, nos comentaba muy emocionado el director de la Protección Civil del municipio Paz Castillo en Santa Lucía, que habían desalojado una escuela y habían simulado que unos niños habían quedado desaparecidos, que una maestra había quedado atrapada, que el día de hoy al frente de actividad, estuvo al frente de esta actividad el alcalde, incluso dándole importancia al evento. Estaban emocionados porque veían que se estaba despertando el interés en la población, y eso es lo que queremos. Fíjate, muchas veces hablamos, cuando conformamos los consejos comunales, hablamos de las mesas de trabajo y creamos las mesas de seguridad, y pensamos en esa mesa de seguridad solamente en la parte delictual, la parte del robo, del atraco, de los secuestros, pero nunca damos la mirada a la parte de la prevención y a la atención de emergencia. Y de allí que desde la gobernación del estado Miranda nosotros actualmente hemos dividido esas áreas en dos. Hemos dividido el área de seguridad, por ejemplo, en la parte de seguridad y orden público, la parte policial, y estamos trabajando protección civil y bomberos en la parte de prevención y atención de emergencia. Cualquier eventualidad que le suceda a un vecino, ¿verdad? Algo de salud, una persona que se infarte, etcétera, ese tipo de cosas en las comunidades y en esas organizaciones no suelen medirse, ¿no? Y debe existir el vecino que pueda auxiliar. Mira, ese vecino que es parte de ese comité de atención de emergencia local, al cual le toco la puerta a las 8, a las 9 de la noche y le pido que le vaya a tomar la atención a mi papá, que a lo mejor está experimentando un malestar, y entonces ese vecino preparado puede ayudarnos en una toma de tensión, en el niñito que se pueda caer por las escaleras, en cualquier adulto que tenga problemas porque tiene un calor asociado a una hipertensión. Mira, si tenemos a ese vecino preparado, ese vecino puede solventar. Que uno ve en las películas, cuando suceden estos eventos, que la gente le pasa por encima a los demás. O sea, se caen y pasan y pisan, muchas veces no se mueren por el problema del sismo, sino por el desorden y por la anarquía que se genera, obviamente, producto del pánico. Por la falta de conocimiento, la falta de preparación. Una de las cosas, por ejemplo, que debemos considerar en la atención de un terremoto, en el antes, durante y después, es conservar la calma. Hay ciertos aspectos que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, antes de un terremoto nosotros podemos prepararnos, podemos establecer nuestro plan de emergencia familiar. Solamente, fíjate, con algo sencillo que pensar. A la hora de un sismo que no sabemos el momento en que va a ocurrir ni la hora que va a ocurrir, y el papá está en su lugar, la mamá en su lugar de trabajo, la mamá en su otro lugar de trabajo, los niños en la escuela, entonces no hemos previsto dónde encontrarnos. Empezamos a deambular, empezamos a deambular como locos a tratar de ubicarnos. Entonces fíjate, algo tan sencillo como eso, que es establecer un punto de encuentro a la hora de que se presente una emergencia de envergadura. Esos son aspectos que nosotros podemos manejar antes de un sismo, como hay otras actividades en el hogar, en nuestro domicilio, por las cosas que se encuentran en sitios altos, asegurarlas para que si existe un movimiento, no vayan a caer y lesionarnos en la cabeza, cayéndonos encima. Tener siempre muy presente dónde están los switches o los tableros eléctricos para cortar el fluido eléctrico, cortar el gas en la casa, de manera de que no se nos generen. Que la gente sale corriendo y se le olvida eso, ¿no? Se olvidan de eso, y cuando se supone que está ocurriendo el sismo no hay que correr, sino más bien tratar de ubicar dentro del lugar donde estemos un sitio seguro donde no nos vayamos a perjudicar. Muchas veces se habla de los dinteles de las puertas, lo que son los marcos de las puertas, que son sitios seguros, debajo de algunas columnas, si no lo tenemos debajo de una mesa, colocarnos para que cuando caigan escombros del techo o de cualquier otro artículo que tengamos en altura en nuestro domicilio, no nos vayan a deteriorar. Y después que pasa el sismo es que podemos nosotros empezar a reaccionar calmadamente para desalojar el lugar donde nos encontremos e ir a sitios seguros. Víctor,
sabes que me hiciste recordar, hace unos cuantos años, Funvice hizo un curso para periodistas precisamente para informar de manera correcta acerca de estos eventos. Y ellos en ese momento decían que, por ejemplo, los edificios que eran construidos de vidrio, de paredes de vidrio, debían tener abajo unos recolectores. A la hora que existe un evento, se evita que los vidrios sean los que, pues, terminen con la vida de las personas que van transitando por abajo. Sin embargo, tú ves que, por ejemplo, Caracas, que es una metrópoli, y la mayoría de las metrópolis, hace poco estuve en Panamá, hay unos rascacielos bellísimos, pero ninguno tiene esta prevención, que es una rampa o algo que ataje los vidrios que se pueden caer ante un evento sísmico. ¿Tú crees que Caracas, o en qué condiciones ves a Caracas en este momento ante un evento, por ejemplo, que se repita de esa misma magnitud como fue en el año 67? Sí, en el año 67, 6.5, hoy en día consideramos que un evento de 6.5 podría crearnos bastante daño. Como tú dices, hay una gran cantidad de pantallas de cristales que adornan grandes edificaciones en nuestra ciudad capital. Tenemos una gran cantidad de edificaciones que incluso en algunos casos no se cumplieron con las normas sismorresistentes. Son normas que desde el punto de vista de ingeniería han sido creadas para tratar de fortalecer las estructuras. En algunos casos no se ha ejercido la inspección y el control adecuado sobre la construcción, y eso pudiera estar generando que se nos dieran situaciones de algunas edificaciones que caigan a piso. Esa condición que tú mencionabas, no existen ningún tipo de parámetro de seguridad que pueda evitar que estas pantallas de cristales, al reventarse por las ondas sísmicas y al caer a piso, puedan dañar a una gran cantidad de personas. Son una gran cantidad de condiciones que tenemos adversas en estos momentos que pudieran generarnos en nuestra metrópoli, en la ciudad capital, grandes daños ante un evento sismo. No estamos hablando, fíjate tú, Dercy, que no estamos hablando de un sismo como ha ocurrido en los últimos años en Japón, que tenemos un sismo de magnitud 9, que es lo máximo en la escala que mide los sismos, sino que estamos hablando de un sismo de mediana intensidad, 6.5 en Caracas pudiera estar generando. Para finalizar, Víctor, ya el tema es muy amplio y me gustaría seguir conversando, pero el tiempo en televisión es así. Me gustaría que nos comentes las recomendaciones básicas que ustedes están ofreciendo el día de hoy en este operativo, precisamente para que las personas sepan qué hacer ante un evento sísmico, y bueno, para finalizar este espacio el día de hoy. Sí, bueno, estamos en primer orden tratando de incentivar a que las personas se preocupen por prepararse ante esta materia. A tal efecto, coloco a la disposición nuestros números telefónicos de Protección Civil Miranda. Pueden comunicarse con nosotros a través del 0212 327 9086 y 327 9616. Pueden asistir a nuestras oficinas que están ubicadas en el kilómetro 20 de acá mismo en la carretera Panamericana y solicitar los cursos. Pueden acudir a la sede de cualquier protección civil municipal. En el caso de Miranda tenemos 21 municipios, cada municipio tiene su protección civil en sus ciudades principales, por ejemplo en Valle del Tuy, en Charallave, en Santa Teresa del Tuy, en Santa Lucía. Se puede acudir a las oficinas de las protecciones civiles municipales o en este caso el estatal, como mencionaba, solicitar que se les dicte un curso sobre cómo actuar en caso de terremoto. Son cursos completamente gratuitos, nos adecuamos al horario de la comunidad, es decir, vamos a la comunidad, si hay que dictar el curso en la sala de la casa más grande y allí así sea sentados en el piso dictamos el curso. Hay que dictarlo en horario nocturno porque la gente trabaja en el día, lo dictamos en horario nocturno. Tenemos que dictarlo sábado o domingo, estamos dispuestos a hacerlo. Allí damos las instrucciones que hacer en ese antes, en qué hacer en ese durante y en qué hacer en el después para la rehabilitación y volver a la vida normal. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad, como siempre, un verdadero placer conversar contigo. Gracias a ustedes. Era Víctor Lira, secretario de Prevención y Atención de Emergencias de Miranda y director general de Protección Civil del Estado. Muchísimas gracias por esta interesante conversación y por supuesto gracias a ustedes porque nos honraron con su audiencia. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Por los momentos los dejamos con nuestra compañera Mariluz Díaz. Ella es la encargada del cierre de esta emisión.